Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Narrativas Críticas. Este espacio ha sido creado a partir del curso de Pedagogías Críticas y Decoloniales de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Aquí nos dedicamos a repensar la educación desde una perspectiva crítica. Contamos con la valiosa participación de los docentes Dayani Vaquero, Ángela Parra, Vivian de la Osa y Jorge Lozano. Hoy nos adentraremos en cómo el legado colonial sigue influyendo en nuestras dinámicas sociales, políticas y educativas y explicaremos cómo a través de la pedagogía crítica podemos transformar estas realidades. Nos inspiramos en el pensamiento de figuras claves como Paulo Freire, quien nos anima a ver la educación como un acto de liberación. Una de las ideas que vamos a explorar en el podcast es cómo ha cambiado la educación en Colombia, influenciada por modelos europeos y enfoques tradicionales que en lugar de fomentar la igualdad, a menudo perpetúan la desigualdad. Queremos priorizar la construcción del conocimiento desde los territorios, las experiencias y las realidades locales, y ver cómo esto se puede abordar a través de pedagogías críticas. Para ello, nos apoyamos en el trabajo de John Jairo Pérez y María Fernanda Yarraga, quienes en 2019 publicaron un artículo titulado Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia. A raíz del análisis del documento, podemos inferir que desde la época colonial la educación en Colombia ha estado marcada por modelos europeos, resultado de ideas impuestas que se reforzaron durante la Ilustración y la influencia de la Iglesia. Esta herencia ha creado un sistema educativo que a menudo pasa por alto las realidades y conocimientos de los territorios locales. La imposición de ciertos saberes y la homogenización del currículo han hecho que las experiencias y saberes y cosmovisiones de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas queden invisibilizadas, perpetuando una brecha entre la educación formal y la vida cotidiana de los estudiantes. También podemos sacar como otra idea principal la globalización, la cual no es un fenómeno de hoy. La comunicación constante con Europa y la adopción de modelos educativos de otros lugares han contribuido a una homogenización del conocimiento, lo que ha llevado a la desvalorización de los saberes locales. Esta tendencia se refleja en la preferencia por disciplinas universales, quitando importancia a conocimientos ancestrales que son esenciales, como las relaciones con la agricultura, la medicina o la cosmovisión indígena. Docente Ángela Parra, ¿qué nos podrías decir sobre el papel de la Iglesia y la desigualdad educativa? Claro que sí, compañero Jorge. La Iglesia Católica ha tenido un impacto significativo en la educación colombiana, especialmente en aquellas zonas que son marginadas, que casi siempre quedan muy alejadas del país, pues donde la presencia del Estado es escasa, los recursos son escasos, lo cual ha contribuido a la desigualdad educativa. Es allí donde las misiones religiosas se encargaban de llevar la educación a estas áreas, generando un poder tan grande que permitió que la Iglesia impusiera sus enseñanzas con una visión del mundo que a menudo ignoraba las culturas locales. La educación religiosa se centra en la doctrina católica y no siempre se ajustaba a la necesidad ni al contexto de las comunidades. Esto nos lleva a concluir pues que la educación en Colombia necesita una transformación que implique cambios, forjando la construcción del conocimiento a través de los contextos, experiencias y realidades de los estudiantes. Un ejemplo claro son las pedagogías críticas, que nos ofrecen herramientas que fomentan el diálogo intercultural, logrando así crear modelos educativos que empoderen a los estudiantes, reconociendo pues de esta manera que existe una pluralidad de saberes, lo que hace necesario que se cree un currículo que sea inclusivo y que valore las experiencias de los estudiantes a través de su contexto y de su comunidad. Bueno, profe Ángela, todos sabemos que de cierta manera la educación en Colombia históricamente ha sido influenciada por varios factores, desde la parte religiosa hasta las corrientes políticas y pedagógicas. Trayendo a colación este contexto, el rol del docente ha evolucionado significativamente, cuando ha pasado de ser un simple transmisor de conocimientos a convertirse en un agente de cambio social y comunitario con capacidad de problematizar las condiciones de la sociedad y fomentar con ello un pensamiento crítico en los estudiantes. Este análisis está centrado en cómo las pedagogías críticas han contribuido de forma positiva a estas transformaciones, especialmente la educación en Colombia. Durante los siglos XVI y XVII, la educación en Colombia estuvo dominada por miembros de las comunidades o grupos religiosos como lo fueron los dominicos y los jesuitas, quienes fundaron las primeras escuelas y universidades. En este periodo de tiempo, los docentes eran vistos como un instrumento de evangelización
que se dedicaban a la transmisión de valores religiosos, donde su rol solo les permitía impartir los conocimientos que eran autorizados por la Iglesia y no tenían espacio para las críticas o la innovación. Luego, en el siglo XVIII, se introdujeron ideas por las cuales promovieron la razón y los derechos humanos. Por lo tanto, la educación empezó ahí a transformarse. Sin embargo, para los siglos XIX y XX fue donde surgieron los cambios más significativos. En esa época, por iniciativa de Francisco de Paula Santander, se promovió la enseñanza de Jeremy Bentham, en cual se generaron tensiones entre la educación religiosa y la educación laica, donde los docentes empezaron a tener un papel más neutral y político. Profesora Vivian, ¿qué nos puedes contar sobre las pedagogías críticas y su impacto con el rol docente? Bueno, profe, lo que yo te puedo decir es que con la llegada de las corrientes como la pedagogía de Paulo Freire y la teología de la liberación, estas propuestas plantean una educación crítica, donde el docente asume un rol activo en la transformación social. Freire nos enfatizó la importancia de leer el mundo antes de leer la palabra, es decir, poder entender y cuestionar las realidades sociales como parte del proceso educativo. Pues en Colombia esta serie de ideas fueron cobrando valor debido a la desigualdad social que se ve en nuestro país y la necesidad de una educación que pudiera responder a los problemas locales que se presentaban. Los docentes empezaron a ser vistos como los facilitadores del diálogo críticos, capaces de empoderar a los estudiantes para que pudieran cuestionar las estructuras del poder y buscar soluciones a las injusticias. Por esta razón se ve al docente como un agente de cambio. Y pues como vemos en la actualidad, los docentes en Colombia enfrentamos nuevos desafíos y oportunidades. Por un lado, la globalización y las tecnologías digitales, ampliando un sinnúmero de herramientas que han sido puestas a la disposición de la enseñanza, pero también han puesto estándares internacionales, ya que pueden homogeneizar la educación. Sin embargo, aún existen problemas estructurales como es la violencia, la falta de recursos, en especial en zonas rurales, que requieren una respuesta crítica y contextualizada. Muchas gracias, profe Vivian. Ahora, para culminar el podcast, debatiremos sobre la siguiente pregunta. ¿Es posible una educación decolonial en un sistema que sigue midiendo el éxito con pruebas estandarizadas? Profe Dayanes, ¿qué nos puedes hablar sobre esto? Bueno, profe Jorge, la educación en Colombia y en gran parte de América Latina sigue cargando las cadenas de un pasado colonial que nos enseñó a mirar lejos para despreciar lo propio, a mirar en un espejo que nos devuelve imágenes ajenas, mientras que las pruebas estandarizadas nos obligan a repetir datos. Las pedagogías críticas y decoloniales nos recuerdan que educar no es llenar mentes, sino encender conciencias que sean capaces de criticar con fundamentos en el entorno que nos rodea, no aprendiendo para sacar una nota, sino aprendiendo para servir a la vida. Como lo decía Paulo Freire, la verdadera educación nos hace leer el mundo antes que los libros. Hoy, en rincones de Colombia, como en el departamento del Cauca, los maestros NASA evalúan a sus estudiantes no con exámenes, sino con ciertas agrupaciones donde se discute cómo defender el agua y sembrar la memoria. Tiene mucha razón. Además, ¿cómo llamar calidad educativa a un sistema que exige a un niño indígena resolver ecuaciones abstractas, pero no conoce cuando ese mismo niño sabe dialogar con las personas de su entorno? Ahora, el desafío es claro. Descolonizar la educación no es solo cambiar contenidos, es devolverle a la pedagogía su sentido, teniendo en cuenta que el buen conocimiento no se acumula, sino que se comparte. Se trata de decidir si seguimos regando el jardín del colonialismo o cultivamos por fin una educación que honre las raíces de esta tierra. Muchas gracias.